Estamos estudiando lo que llamamos la mente inspirada. En este caso estamos estudiando a Pablo. Por bastante rato vamos a estudiar a Pablo. Como les dije en otras clases, escogí iniciar con Pablo porque prácticamente en Pablo vamos a estudiar toda la teología que gira alrededor del cristianismo. El 60%, 70% del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Y la teología en que nos movemos nosotros gira alrededor de Pablo. Por lo tanto, estudiar a Pablo es una forma muy acertada de aprender del Evangelio. Hoy estamos en la clase 5 y vamos a estar alrededor de Romanos capítulo 2, versos 17 al 29. A los que se están incorporando por primera vez a estas clases, sea aquí en, en el Zoom o los que lo escuchen en YouTube u otra plataforma, les explico que estamos usando la carta a los romanos como centro del estudio, aunque vamos a estar viajando a todas las demás cartas de Pablo. ¿Por qué la carta a los romanos? Bueno, conforme avanzamos con el estudio se van a dar cuenta lo importante que es esta carta para poder incluso entender todo el resto del mensaje de Pablo. Aunque la primera carta escrita por Pablo fue Gálatas, y no aparece en ese orden en el Nuevo Testamento, sino que aparecen en orden de revelación, vamos a utilizar como ancla, como puente, siempre la carta a la iglesia en Roma. Hoy el escenario o lo que vamos a desarrollar va alrededor de lo que llamé la religión externa y el corazón sin transformar. Romanos 2, 17 al 29 nos viene a nosotros después de haber estudiado los primeros versos del capítulo 2, por supuesto, del 1 al 16. En estos versos habíamos hablado del justo juicio de Dios y Pablo continúa con este argumento, pero ahora dirige la mirada a una figura más específica y va a hablar del judío que se apoya en la ley, que se gloría en Dios, que conoce la voluntad de Dios, que aprueba lo que es mejor, que instruye a otros, que se considera guía de ciegos, se considera maestro de ignorantes, así es como se considera el judío que está recibiendo este mensaje de Pablo, pero no vive conforme a la verdad que enseña. Ahora vamos a hacer algo en este momento, una anotación. Cuando yo digo al judío, se está refiriendo al judío, no se está refiriendo a cualquier judío. Me refiero, se está refiriendo al judío creyente de la ley. A aquellos judíos que en una oportunidad le va a llamar judaizantes. Y es bueno poder nosotros ir aprendiendo desde ahora hasta que lleguemos a Hechos 15, donde se menciona justamente el judaizante, con la definición correcta de qué es un judaizante. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en el desarrollo del mensaje de Pablo. Y este mensaje que estamos nosotros analizando hoy es muy importante porque Pablo no ataca la ley como las personas que llaman judaizantes a los que quieren estudiar la ley, a los que quieren aprender de las fiestas, a los que quieren aprender de todo lo que era el tabernáculo como figura de Cristo. No porque esto salve, sino porque esto nos ayuda a entender mucho mejor la teología de Pablo. Pablo era un fariseo, Pablo era un hombre docto en la ley, era un erudito. Y si nosotros no entendemos a Pablo, no vamos a entender nuestro evangelio o el evangelio que estamos recibiendo. Pablo en ningún momento ataca la ley, como que si la ley fuera mala, como la mayoría de la gente hoy día lo ve. Pablo jamás va a despreciar la revelación que Dios le dio a Israel. De hecho, Pablo fue formado en la Torá. Él conocía el valor de la ley, él conocía el valor de los profetas, y esto lo digo
este énfasis porque el mismo Jesucristo manda a los fariseos que se acercan a él a escudriñar la ley y los profetas. Los escritos de Moisés, le dice él, pero se refiere a lo mismo. Pablo valora también la circuncisión, no porque debamos nosotros circuncidarnos, sino el, por el símbolo que tiene la circuncisión para un judío. Así que Pablo está valorando el pacto, está valorando la historia de Israel, porque el problema no es la ley. El problema es confiar en la ley como señal externa del corazón. Porque el hecho de que las personas, en este caso a quien le está dirigiendo Pablo este documento, no es para cuestionar que ellos estudien, acaten la ley, sino el problema que él está destacando ahí es el corazón que permanece desobediente aún en conocimiento de la ley. Por eso es que Pablo comienza diciendo en el verso 17 del capítulo 2 que estamos estudiando hoy, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Recuerde, mis hermanos, no le está hablando a los judíos no creyentes, está hablándole a la iglesia en Roma. Por eso es importante definir quién es el receptor. Pablo no está viniendo y le está escribiendo al Sanedrín, le está escribiendo a los judíos que se han ido convirtiendo en el paso del tiempo y lo mismo hace desde el libro de Gálatas. Y por eso les llama la atención, primero diciéndoles, tú tienes el sobrenombre de judío. No le dice tú eres judío, tienes el sobrenombre de judío, lo cual implica que estas personas están acatando directrices que le fue dado a un pueblo que aún no conocía a Jesucristo. A un pueblo que debía de llevar al pie de la letra cada uno de los mandamientos, normas y estatutos que se le habían establecido en los escritos de Moisés. Y cuando Pablo se dirige al judío, se dirige desde el privilegio que tiene el judío. Porque cuando se le llama judío a una persona israelita, porque no todos los israelitas son judíos, judío es una religión, es una práctica, es una ideología, es una forma de responder a Dios. No por nacer en Israel la gente es judía. Así que tenemos que sacarnos de la mente que todo israelita es judío. Ni todo es israelita es judío, ni todo judío representa a Israel, porque hay judíos en diferentes partes del mundo nacidos de otras nacionalidades, porque el judaísmo es una religión. Pero Pablo le dice al judío, en este caso al receptor de la ley, le dice que lo que ellos tienen es un privilegio, porque tener ese nombre de judío no es algo pequeño, es pertenecer al pueblo del pacto, es cargar una identidad histórica, una identidad espiritual nacional, era ser parte del pueblo que recibió la ley en el Sinaí. Y cuando hablo parte del pueblo que recibió la ley en el Sinaí, estoy hablando de todos los que recibieron la ley, donde estaban las 12 tribus de Israel y estaban los extranjeros que habían salido de Egipto. Llámese egipcios o de otras nacionalidades. Todas estas personas recibieron la ley ahí, no solo los descendientes de Israel. Por eso es que cuando se le habla al judío, se le habla desde la identidad histórica, o mejor dicho, Pablo le está hablando desde la identidad histórica, desde las promesas que recibió, desde los pactos que recibió, desde el culto que recibió, la revelación que Dios le dio a ellos. Pablo no niega que sea un privilegio. De ahí que muchas veces dice al judío primero y después al gentil, no porque haya acepción de personas, sino por el orden de responsabilidad en el que se recibió el mensaje de Dios. Pero Pablo lo que está cuestionando es la falsa seguridad que nace de ese privilegio. Entonces Pablo lo que le está diciendo es que al judío que puede apoyarse en la ley, pero no la tome como si fuera lo suficiente para estar bien delante de Dios.
para llegar a gloriarse como que si solo ser judío y solo tener la ley ya garantizaba ser aceptos delante de Dios, porque tampoco les garantizaba la obediencia. Podían tener la identidad religiosa correcta, pero podían tener un corazón no rendido. Y subraye esto porque cuando empecemos a hacer aplicaciones para nosotros en esta clase, entonces vamos a entender que nosotros no somos tan diferentes a ellos. Y esa es la gran primera verdad que podemos rescatar del pasaje que estamos estudiando hoy, que el privilegio espiritual no reemplaza la obediencia. Una persona puede tener la Biblia, una persona puede tener doctrina, tradición, historia, puede tener conocimiento, puede tener un lenguaje religioso y aún así tener una vida que no se ha rendido delante de Dios. Pablo conocía esto perfectamente, él lo había vivido, como fariseo lo había vivido. Él sabía lo que era apoyarse en la ley, él sabía lo que era mirar la vida desde la identidad religiosa y en el caso de él, una identidad religiosa profunda, fuerte. Por lo tanto, Pablo sabía lo que era gloriarse en la pertenencia o en el pertenecer al pueblo que conocía al Dios verdadero. Ese es el famoso sentido de pertenencia. Todo ser humano necesita pertenecer a algo. Nadie, mis hermanos, fue creado para vivir aislado. Nadie. De hecho, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, mis hermanos y mis hermanas, que nadie esté sin raíz, que nadie esté sin historia, que nadie esté sin comunidad, que nadie esté sin identidad. Eso no es bueno. De hecho, desde niños nosotros buscamos saber de dónde venimos, quiénes son los nuestros, cuál es el lugar de donde nacimos, qué historia hay detrás de nosotros. Por eso usted ve gente buscando a sus padres, aunque sus padres los hayan abandonado, porque hay una necesidad dentro del corazón de pertenencia. La pertenencia nos da ubicación, la pertenencia nos ayuda a entender quiénes somos, nos da un lenguaje, nos da una memoria, nos da valores, nos da dirección. Por eso cuando Pablo viene y habla del judío que se apoya en la ley y se gloria en Dios, no está hablando de una pertenencia cualquiera. Pertenecer al pueblo de Israel significaba saber parte de toda la historia sagrada que recibimos alrededor del mundo. Porque el decirle a ellos judíos era decirle que son del pueblo de Abraham, Isaac, Jacob. Era mirar hacia atrás y poder recordar el pacto, la salida de Egipto, la ley entregada en el Sinaí, los profetas, el templo, las promesas de la esperanza mesiánica, de la esperanza de Cristo. Entonces, para un judío decir, soy parte del pueblo del pacto, no era algo simple, no era una frase religiosa, era una identidad profunda. Era saber que Dios trató con nuestros padres, así lo veía el judío, que Dios les dio la ley, que Dios los separó de las naciones, que Dios les confió su palabra, que los hizo parte de una historia que no comienza en nosotros los gentiles, comenzó en ellos los judíos. Y eso para Pablo y para los receptores de las epístolas que Pablo está enviando para corregir los errores del judaísmo. Cuando digo los errores del judaísmo me refiero a la confianza excesiva de ser el pueblo privilegiado. Entonces, para Pablo esto tiene un valor enorme. Él no lo niega. De hecho, más adelante, en la carta a los romanos, va a reconocer justamente esos privilegios que tiene el judaísmo o el judío. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Así que el problema no son los privilegios. El problema es agarrar esos privilegios y convertirlos en un refugio para examinar
el corazón y creer que porque hay un cumplimiento de esa ley ya los hacía salvos o los hacía merecedores del favor de Dios. Y aquí es donde aparece una verdad muy importante. La pertenencia puede ser una gran bendición, pero también puede convertirse en una falsa seguridad. Una persona puede pertenecer a una familia creyente, puede haber nacido entre padres creyentes y no porque haya nacido ahí, porque pertenezca ahí, porque tenga esa identidad, lo hace creyente. Uno debe rendir el corazón a Cristo. Es mucha la gente que usted oye jactarse. Ah, es que yo nací en una familia cristiana, mi abuelo era cristiano, mi papá era cristiano, yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. Y usted les pregunta, ¿y por qué son cristianos? Porque nacimos en una casa de cristianos. Y eso no es cierto. Si no hay un corazón convertido, redimido por el Espíritu Santo, no lo hace cristiano. Y eso era lo que el fariseísmo y era lo que el judaísmo creía de el tener la ley, de tener los privilegios. Podemos pertenecer a una iglesia nosotros de toda la vida, desde niños, y podemos estar viviendo en desobediencia. Podemos estar solamente viviendo una tradición. Podemos creer que estamos viviendo una doctrina correcta, pero aún podríamos conocer la doctrina correcta, pero no tener un corazón transformado. De hecho, podríamos pertenecer a un ministerio, a una comunidad, a un grupo de alabanza. Podríamos estar sirviendo en una iglesia y eso nos da pertenencia. Ah, yo soy de la iglesia tal. Yo pertenezco a la iglesia tal. Ah, es una de las iglesias más numerosas que hay. Ah, es una iglesia que tiene 12, 13 grupos de alabanza porque es increíblemente grande. Ah, no, es una iglesia donde se da doctrina fundamental, donde se da buena doctrina. Pero mis hermanos, eso podría ser solo un escudo para nosotros. Si no confronta nuestra propia vida, si no nos hace realmente llegar delante de Dios con un corazón rendido, humilde, solamente tenemos pertenencia y solamente tenemos información. Y eso es lo que Pablo está tratando en la carta a los romanos. El judío podía decir, bueno, es que yo pertenezco al pueblo del pacto. Y eso era cierto. Pero Pablo le dice, esa pertenencia no te libra del juicio. Si tu corazón no está rendido a Dios, Dios no hace acepción de personas. No significa que el judío tuviera un privilegio por encima de los gentiles. Está diciéndole que el que haya tenido la ley, el que haya recibido esa información de primero, no le libraba del juicio. Aunque la pertenencia es valiosa. Pero la pertenencia es valiosa cuando nos conduce a la responsabilidad. Y se vuelve peligrosa cuando nos sentimos superiores por el lugar al que pertenecemos, por la familia en la que crecemos, por el apellido que tenemos, por la escuela en que estudiamos. Eso nos pone en peligro a nosotros. Porque cuando tenemos un sentido de pertenencia, lo que debe producir es gratitud, no orgullo. No empezar a ver a los demás como menos y decir, ah, es que aquel, como no es cristiano, ah, que aquel es de tal religión. Yo he visto o he escuchado muchas veces a gente que me presenta a otras personas cuando nos han visitado y tienen esta expresión que definitivamente no me cae nada bien. Cuando llegan, lo primero que entra la persona y le dice, mire, es que hoy nos viene a avisar y es católica. Y eso a mí me produce incomodidad, porque ya en solamente la presentación está disminuyendo, degradando al otro ser humano que está entrando, como que si el que está recibiendo fuera mejor que él, porque el otro es católico y eso lo hace casi que un candidato al infierno. Bueno, así es como lo presentan. Y por eso el Señor nos hace ver a nosotros que el mismo judaísmo, de donde nace el cristianismo, de un Dios que escoge a un pueblo
y de un Dios que recibe a un Mesías dentro de ese concepto de judíos, le dice a ellos que no se sientan por encima de los demás por haber recibido esto. Porque no debe sentirse orgullo, debe producir obediencia, no una falsa confianza, que es lo que ellos estaban recibiendo. Al contrario, debe llevarnos a la humildad, no al desprecio hacia otros. Cuando el Señor dice que escogió a Jacob o amó a Jacob y a Esaú no, no deberíamos de preguntarnos por qué a Esaú no, deberíamos preguntarnos por qué a Jacob sí, si los dos estaban en la misma condición de pecadores. Nosotros debemos de estar dejando de pensar que somos nosotros súper especiales y de una élite porque Dios nos trae a su regazo. Al contrario, deberíamos de decir, Señor, ¿cómo es que te fijaste en mí si yo soy tan pecador y tan candidato al infierno como el otro? No es sentir desprecio hacia los demás. Al contrario, debemos de recibir esa gracia que no es por mérito nuestro. Y a veces se predica la gracia como que si fuera mérito nuestro. Por eso aplica para usted y para mí hoy. Porque los creyentes pertenecemos al cuerpo de Cristo. Esa pertenencia es gloriosa. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, dijo el apóstol. Somos de la familia de Dios. Pero el pertenecer a la comunidad de Cristo, a la comunidad de la fe, no debería producir orgullo en nuestros corazones como nos produce. Debería producirnos una vida rendida, debería producir amor, servicio, humildad, obediencia. Pablo conocía bien lo que estaba diciendo. Él fue fariseo. Conocía muy bien el peligro de tener una pertenencia mal entendida. Él sabía que apoyarse en la identidad religiosa, como él se apoyaba, producía más bien el desagrado de Dios, porque él se estaba apoyando en su identidad. Él sabía lo que era sentirse parte del pueblo correcto. Él sabía lo que era mirar a los demás con una posición de altura, verlos a los demás por debajo del hombro. Pero cuando él se encuentra con Cristo, entiende que ningún privilegio externo va a reemplazar la obra que hace el Espíritu Santo en el interior, ninguno. Por eso cuando estudiamos este texto en el caso de hoy, aunque vamos a estudiar las 13 cartas de la mente inspirada de Pablo, este texto no destruye el valor de la pertenencia. Lo que hace es ponerlo en el lugar correcto. Es un privilegio, no sustituye la obediencia, pero que tengamos historia es una bendición. Esto jamás va a reemplazar al arrepentimiento. El nacer en una familia cristiana no significa que no haya que ir delante de Dios a arrepentirnos de nuestros pecados y de nuestra condición. Demostrar nuestra necesidad. No, como mi papá era cristiano, como mi papá era pastor, yo no necesito hacer nada. Y lo peor es que se heredan incluso los servicios y hasta el dirigir a la iglesia como que si fuera un asunto de familia. De familia me refiero en la tierra. Entonces el hijo del pastor de una vez vaya a cantar, el hijo del pastor que vaya a predicar. Y si me voy, si el pastor se va, entonces le pone que sea la esposa. O sea, ¿de cuándo acá Jesús hizo eso de esa manera? Él no lo hizo de la manera correcta. Las personas que se rendían delante de él, él las venía y las iba poniendo en puestos de importancia dentro del evangelio. Así que recibir la ley para ellos es una gran responsabilidad, mas no una garantía de un corazón transformado. Todos necesitamos pertenecer, todos. Pero nuestra pertenencia más profunda no puede estar, mis hermanos, basada en una herencia externa. Debe estar fundamentada en la obra que Dios está haciendo en nosotros. Porque hasta que no digamos nosotros delante de Dios he sido transformado en mi corazón, no podemos decir que pertenecemos. De hecho, el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, hablamos en lengua, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad.
porque se quedaron en el hacer, se quedaron en la pertenencia, en soy parte de este grupo. Así que lo que Pablo está haciendo no es negando que la pertenencia sea buena, lo que está haciendo es purificándola. Está enseñando que la verdadera identidad delante de Dios no se sostiene por señales externas, por nombres religiosos, por historias heredadas. Tiene que sostenerse por una vida rendida delante de Dios, transformada por el Espíritu Santo. Cuando yo estaba en APAC, un lugar en la Reforma donde ya me tocaba dar enseñanza, una vez hice un ejercicio y les pregunté, ¿cuántos de los que están aquí fueron a la escuelita dominical? Habían bastantes personas, no recuerdo cuántos, pero habían alrededor de unas 150, tal vez 200 personas. Y les puedo decir que el 95% levantó la mano. El 95% dijo haber nacido en un hogar cristiano, el 95% haber escuchado la palabra de Dios, el 95%, y eso no los eximió de caer en un estado de criminalidad y caer en prisión. Porque el nacer en un hogar cristiano no me hace a mí cristiano. Pablo sigue hablando alrededor de este tema porque se supone que las personas que estuvieron en iglesias desde niños conocían la voluntad de Dios. De ahí era mi pregunta, porque iba a desarrollar un tema en ese momento. Pero Pablo viene y toma esta idea que les estoy exponiendo y les dice a la iglesia en Roma, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instruido por la ley. ¿Se da cuenta cómo estas personas habían recibido el mensaje? Pablo lo que está haciendo es preparándose para una confrontación, donde conocer la voluntad de Dios no es lo mismo que someterse a ella. Podemos conocer la voluntad de Dios, pero ¿de qué me sirve a mí decir que Dios dice, no mentirás si ando mintiendo? No adulterarás si ando adulterando. No robarás si ando robando. No sirve. No, no, no. Lo que Pablo está diciendo, que aprobar que eso está bien, aprobar que es la verdad, no es lo mismo que vivirla. Usted y yo podemos ir por todo lado diciendo, por todo lado diciéndole a todo el mundo lo que es bueno y lo que es malo. Pero de eso a practicarlo es otra cosa. Amémonos los unos a los otros, pero entonces no nos dejamos de hablar. Entonces, ¿de qué sirve saber que nos amamos los unos a los otros? ¿De qué sirve saber que nos tenemos que perdonar si no nos perdonamos? ¿De qué nos sirve a nosotros saber que debemos vivir rendidos delante de Cristo cuando no lo hacemos? Podemos tener una buena doctrina, podemos tener una capacidad de discernimiento increíble, podemos explicar la Biblia de una manera maravillosa y aún tener una vida de pura contradicción. Y es donde la gente dice, pero ¿cómo? Si es que yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, ¿por qué me va como me va? Porque lógicamente lo único que tiene es conocimiento, pero en la práctica, a la hora de rendir el corazón, que fue una de las cosas que aprendimos, que empieza por el examen de la conciencia antes de los hechos. Antes de que Dios vea los hechos de lo que estamos nosotros practicando, Él ve el corazón. Y podemos reunirnos en la iglesia nosotros a levantar y adorar, pero podemos estar dormidos en la banca, aburridos. Nos apasiona más un partido de fútbol, nos apasiona más una película, que llegamos a la iglesia y la iglesia se nos... Vamos porque toca, como por cumplir. Pero realmente no está esa pasión, ese deseo, eso que usted diga, uy, qué rico, como que ya terminó. No, mis hermanos, esto es muy serio lo que estamos estudiando ahora. Es muy serio para la iglesia, porque confundimos conocimiento con transformación, confundimos asistencia con transformación, confundimos que nos reunamos con los demás hermanos con transformación. Y creemos que porque podemos explicar algo ya somos obedientes. Creemos que reconocemos lo correcto y ya somos correctos. Creemos que podemos distinguir el error y estar libres de él. Y ese es el razonamiento que Pablo está diciendo. Confías que eres guía de ciegos, dice en el verso 19 y 20. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen la ley y la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué es lo que Pablo está describiendo ahí? La autopercepción del religioso. El judío que era instruido, lo que hacía era verse a sí mismo
como guía, como luz, como instructor, como maestro. Y usted nótelo. Mis hermanos, no se ponga a pensar en las demás personas. Es más, ni se vaya muy largo. Hágalo con usted mismo, sin temor a equivocarme. Cada vez que uno ve a otra persona, lo primero que es verlo con ojos de juicio, con señal de juicio. Es más, ahora que arrestaron a este individuo y que lo van supuestamente a extraditar y todo eso, todo el mundo lo ve con ojos de juicio. Y no le estoy diciendo que él haga lo correcto y que no se vea con ojos de juicio. De hecho, tiene que ser juzgado. Pero es que nos hace sentirnos mejor a nosotros que a él. Yo me imagino que si este hombre estuviera en los tiempos de Jesús y lo hubieran puesto a un lado de la cruz de él, es a uno de ellos representado en él que le estaría diciendo, si se voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, le estaría diciendo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Porque en cierto sentido Israel había recibido una misión, debía ser luz para las naciones, pero no lo fue. Y el hecho de que tengamos conocimiento verdadero de algo no nos hace mejor que aquella persona. Es una forma de ciencia, conocimiento, es una forma de verdad que tenemos, es la revelación de Dios que nos es entregada, le fue entregada a ellos. Pero cuando el conocer de la palabra de Dios nos guía al orgullo, cuando el maestro se siente superior que el alumno, solo porque sabe más, porque es el que enseña. Cuando el guía se olvida de examinar su propio camino, sus propias palabras, cómo resuelve. Cuando el que se veía como luz, mis hermanos, para el caso de los judíos, no podía revisar sus propias tinieblas, aplica lo mismo para nosotros. Podemos ser instructores, pero podríamos estar pasándole por encima la palabra que estamos instruyendo, porque no nos instruimos a nosotros mismos. Entonces Pablo empieza a hacer una serie de preguntas y viene y con esas preguntas le golpean el puro pecho al hipócrita, a esa hipocresía religiosa que se maneja, mis hermanos, en la mayoría de los creyentes, lastimosamente. Y casi le puedo decir que nos podemos incluir. Tú que enseñas a otro, no te enseña lo mismo. Porque le decimos a los demás, no murmuren y andamos murmurando, no chismes y andamos chismorreando. No hable en tono descortés y somos descorteses. No mienta y mentimos. Por eso es que esta pregunta golpea. Porque Pablo no está negando que el judío estuviera enseñando. No está negando que tuviera conocimiento. No está negando que tuviera la ley. Pero la pregunta, lo que le está diciendo es si se está enseñando usted mismo lo que está enseñando. Se lo está aplicando para su propia vida. Y es aquí donde aparece una definición que nos va a servir para todo el resto de los estudios. Porque la hipocresía no es, mis hermanos y mis hermanas, enseñar simplemente lo correcto. No, la hipocresía es enseñar lo correcto sin permitir que esa verdad que estamos enseñando gobierne nuestros corazones primero. Por eso es que Pablo continúa diciendo, tú que predicas que no has de hurtar, hurtas. Tú que dices que no has de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Esas preguntas, ¿sabe qué es lo que está mostrando? Que la ley puede estar en la purítica boca, puede estar en la purítica predicación, puede estar incluso en nuestros estudios todos los días con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la iglesia y estar ausente en nuestras vidas. Porque el hombre religioso puede condenar el robo, pero puede estar robando de otras maneras. Puede estar condenando el adulterio del otro, pero puede tener un corazón contaminado. Por eso el Señor Jesús fue tan enfático cuando dijo, oísteis que fue dicho no adulterarás, pero yo os digo que el que codicia a la mujer de su prójimo ya adulteró con ella en su corazón. Porque podríamos aborrecer hasta los ídolos que son visibles, pero tener nosotros, mis hermanos,
el sacrilegio de tratar lo santo que es de Dios de manera profana, sin darle importancia, sin poder reconocer que Dios me está diciendo, eso es lo que yo quiero. Y agarrar lo que es de Dios, que es sagrado, lo que a Él le gusta, lo que Él nos pide, y tenerlo como por basura o por secundario. Si me da tiempo, lo hago. Si no me da tiempo, mejor no lo hago. Entonces Pablo lo que hace es revelar esa contradicción. Ese hombre presumido al cual está escribiendo él, ese hombre presumido de tener la ley, pero estaba deshonrando al Dios de la ley. Por eso en el verso 23, no olviden que estamos en el capítulo 2 de la carta a la iglesia en Roma, en el verso 23 le dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Eso es fuerte. Es fuerte porque Pablo está diciendo que la jactancia religiosa se convierte en deshonra para Dios. Y eso pasa porque no hay obediencia. Porque no es suficiente con decir, ay, tengo la ley, ay, conozco la Biblia, oro todos los días. La pregunta es, ¿honro yo con mi vida y mis pensamientos a Dios? No es solo decir conozco la verdad. La pregunta es, ¿esa verdad me está transformando en el día a día de verdad? Porque Pablo está hablando como el que conocía el peligro, mis hermanos y mis hermanas, de ese orgullo religioso. Cuando él era Saulo, tenía celo por la ley, había sido irreprensible. Estoy hablando de los parámetros de fariseísmo. Había defendido la tradición, pero con todo esto estaba ciego, totalmente ciego. Por eso es que Pablo hoy ataca, en este caso del escrito a Roma o a la iglesia en Roma, el confundir posesión con verdad. Tengo. El tener no me hace a mí veraz. Yo no puedo confundir el tener algo, el tener un conocimiento, con una transformación. Después viene Pablo y continúa hablando, digo yo hablando o describiendo lo que estamos nosotros estudiando. Porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí es donde muestra él de manera amplia esa hipocresía. Porque la hipocresía religiosa no solo daña al hipócrita, daña el testimonio de Dios delante de las demás personas. Porque cuando usted y yo decimos que conocemos a Dios y nuestra vida es una contradicción, lo que decimos, cómo resolvemos, cómo decidimos, en lugar de coger hacia donde está Dios, cogemos hacia Tarsis, en lugar de ir hacia donde el Señor nos está mandando, cogemos al lado contrario. Entonces los que están mirando afuera dicen, pero este no es que me predicaba de confiar en Dios. Esta no es que me predicaba y este no es que me predicaba de que Dios era la solución para todo. ¿Y dónde está? Eso es lo que Pablo está atacando. Y cuando el nombre de Dios es blasfemado, no es porque Dios sea indigno. Es porque los que deben de representarlo lo deshonran con su vida y con sus decisiones. Y esto es muy actual. Porque cuando nosotros predicamos de santidad, pero la gente ve corrupción, el nombre de Dios es blasfemado. Se sube un predicador al frente a decir, ay, es que debemos de vivir una santidad, pero él vive en su entorno, conocido incluso por los demás, una farsa. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, esto se convierte en blasfemia de las personas hacia Dios. Cuando se enseña de amor y no se practica, sino que lo que sale es el orgullo, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando alguien habla de gracia, pero no tiene misericordia para los demás, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando usted y yo nos ponemos a denunciar el pecado del mundo, ay, es que qué barbaridad esto que está pasando. Está el sicariato, están los narcotraficantes, están los presidentes que son unos destructores de los pueblos. Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, creyendo que eso que estamos diciendo esconda nuestro pecado. Y resulta que entonces cuando empezamos a tener una vida
que no es coherente entre lo que estamos criticando, entonces el nombre de Dios es blasfemado. Pablo no está protegiendo la imagen del religioso, no, no, esa no es la idea. Lo que Pablo está tratando de hacer notar es que la gloria de Dios debe ser cuidada. Después viene y entra en el tema de la circuncisión, que es un tema muy complejo. De hecho, lo vamos a ver cuando andemos por el lado de Gálatas. Él empieza a decir a ellos, bueno, pues la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. No olvidemos que le está hablando a judíos en Roma, que llegaron y se están sintiendo mejor que los gentiles. Porque para ese judío, tener la circuncisión era señal de pacto, y lo era para él. Porque era la marca externa de pertenencia, lo que venimos hablando desde el principio. Pablo no les dice, ay, la circuncisión no tiene valor en ningún momento. Pablo dice que el valor de la circuncisión para ellos debe venir acompañado de obediencia. Porque la señal externa no da, mis hermanos, la evidencia de el corazón o de la realidad interna. Y es donde encontramos esa ancla que Pablo nos deja. Una señal espiritual pierde sentido cuando se usa simplemente como refugio para la desobediencia. Porque la circuncisión no salvaba. Era una marca de un pacto, no era un permiso para ser desobediente. Era un símbolo de pertenencia para ese pueblo. Pero eso no garantizaba que estuvieran con un corazón transformado. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Que si llevaban una señal externa, pero vivían como transgresores, esa señal perdía todo significado. No valía nada. No el pacto, no la señal, sino ellos invalidaban la señal. Y eso puede pasar hoy. Ya no hablemos de circuncisión del prepucio, hablemos de la circuncisión de la que Dios habla para la iglesia, para usted y para mí, la circuncisión del corazón, como señal de pacto con la iglesia. Existen muchas señales externas que nos pueden dar a nosotros apariencia de religiosidad, pero no darnos una transformación interior. Podemos andar con la Biblia en la mano. Usted puede ver una persona el fin de semana con la Biblia debajo del brazo. Y como diría un predicador de la antigüedad, llevarlo solo como de desodorante, porque ni siquiera la abre, ni siquiera la lee. Podemos hablar de la Biblia, portar la Biblia en la mano, pero vivir fuera de la autoridad de la Biblia. Podemos andar con una cruz colgada en el pecho. Estoy tratando de comparar a los judíos con nuestra actualidad. Podemos andar con la cruz colgada en el pecho, pero no cargar la cruz en nuestro interior, en nuestro ser. Podemos vivir como viven los monjes, con hábito, y no estar rendidos delante de Cristo. Por eso se ven tantas cosas, tantos ultrajes, tantas violaciones dentro de los monasterios. Y no estoy atacando la religión, estoy hablando lo que Pablo dice. Pablo está diciendo, ahí están esas personas con señales externas, pero son unos grandes depravados. Porque no importa que usemos ropa ministerial, que utilicemos cuello clerical, vestimenta religiosa. Es más, puede decirle a una persona, usted para predicar tiene que venir con corbata. Y la corbata no lo hace santo. El que se suba con una camiseta no lo hace pecador tampoco. Puede tener credenciales, este es pastor. Este es aprobado. Como me dijeron a mí una vez, que si quería unirme a cierta religión para ser digno, que me llamaban un carnet de digno. Yo no sabía eso, que había que tener eso para ser digno. Lo digo de una manera, por supuesto, en conocimiento de lo que estoy diciendo. Por supuesto que sabía que eso no es necesario, hay que estar con el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que hay personas que se presentan y usted tiene que tener una pertenencia, tiene que firmar aquí, pertenece a tal religión, pertenece a tal. Podemos estar en un púlpito y no vivir absolutamente nada de lo que predicamos. Podemos estar cante y cante desde el altar
y no adorar a Dios con el corazón. De hecho, uno de los ministerios más frágiles, si le puedo llamar ministerio, porque no existe un ministerio que se llame ministerio de alabanza, pero llamémoslo ministerio por como lo llaman ahora. Podemos ver que la mayoría de los ministerios de alabanza son los más conflictivos en una iglesia. Son los que atacan al pastor, son los que dejan todo botado, son los que después de que cantan se van allá a tomarse un café, ni siquiera escuchan la prédica porque ellos sienten que son la pomada canaria. Así que podemos estar sirviendo en cualquier área y no dejar a Dios o no permitirnos ser tratados por Dios en nuestra vida interior. Podemos conocer la doctrina correcta al dedillo y solo usarla para estar corrigiendo a los demás, no para corregirnos a nosotros mismos. Podemos pertenecer a una denominación histórica. Es que yo pertenezco a una iglesia que tiene 2000 años, 500 años, y estar confiando más en las tradiciones que se nos han ido enseñando que en Cristo. Venir de una familia cristiana, como les dije, y nunca haber nacido de nuevo. Podemos asistir a las reuniones fielmente. Aquí pueden estar ustedes los lunes, los viernes, los sábados. Puedo estar yo con ustedes y podemos estar viviendo una vida sin arrepentimiento. Podemos tener años de ser creyentes. Es que yo tengo 40 años. ¿Qué me van a enseñar a mí? Me han dicho a mí. ¿Qué me van a enseñar? Si yo tengo tantos años de ser cristiano. Mi papá era cristiano, mi abuelo era cristiano, mi bisabuelo mi tatarabuelo era cristiano. Y puede ser que el corazón esté más duro que el de una persona que no se profesa creyente. Nada más estar mencionando versículos y versículos y versículos sin obedecer los versículos que se están mencionando. Es más, podemos decir, es que Dios me usa. Sí, Dios me puede usar, pero me estoy dejando transformar. Porque Dios puede usar a la burra de Balán también. Puede usar las piedras si él quiere. Dios usó a Ciro. Dios usó a Darío. Dios usó a Faraón. Pero eso no significa que tenían una vida transformada. Podemos tener un lenguaje espiritual y una vida totalmente carnal. Podemos defender en público la santidad y estar escondiendo el pecado en lo privado. Así que podemos estar denunciando el mundo completamente y no estar examinando nuestra propia oscuridad. Y eso no es para despreciar las señales externas, porque son frutos y los frutos son los que nos permiten reconocer. Pero es claro, Santiago cuando dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es lo que hacemos lo que nos da identidad. La Biblia es buena, por supuesto. La cruz nos recuerda la verdad gloriosa del Señor. Y podemos estar en ministerios donde nosotros actuamos de manera legítima. Podemos tener cargos como predicadores, como maestros, que son útiles. Podemos estar en una congregación, estar en todos los servicios, podemos usar todos los símbolos, eso está bien, pero ninguna señal externa dice que el corazón está transformado. Eso es lo que Pablo está diciendo, ese es el argumento de Pablo. Pablo está diciendo, la circuncisión tiene valor si es acompañada con la obediencia. Pero si el corazón es desobediente, lo que se ve no vale nada. Y hoy podemos decir lo mismo, mis hermanos. Tener símbolos cristianos no equivale a estar bajo el señorío de Cristo. Solo sería una apariencia religiosa. Y Dios se lo dijo a Samuel, yo veo el corazón, yo no veo cómo ven los hombres ven la apariencia, yo veo el corazón. Porque ser reconocido por los hombres, aplaudido, no equivale a ser aprobado por Dios. Por eso Pablo nos trae ese argumento al corazón. No es judío el que lo es exteriormente, dice, sino es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión del corazón, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa llamada de atención, ese arrepentimiento delante del Señor en el corazón, en el espíritu, no en la letra. Pablo le dice
en el mismo texto que venimos desarrollando. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, escuche, si el incircunciso, o sea, el que no es judío, si guarda las ordenanzas de la ley, pregunta Pablo, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Sabe lo que está diciéndole Pablo al judío que se sentía seguro por su incircuncisión, perdón, por su circuncisión, que se sentía seguro por tener la ley, que se sentía seguro por todo lo que practicaba? Le está diciendo que si un gentil que no tiene nada de eso es obediente a la voluntad moral de Dios, está evidenciando una realidad de que delante de Dios es acepto, mientras el judío puede estar reclamando el privilegio y solo llevar una marca externa. Y Pablo no está diciendo que es que la salvación sea por obras. Pablo lo que está mostrándonos es que Dios no nos ve por lo que nosotros tenemos externamente. Dios mira la realidad que hay en nuestro corazón, cómo reaccionamos, cómo pensamos en el interior. El punto no es que el gentil se vaya a salvar por cumplir la ley. No, 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 ese no es el punto. El punto es que si hay una obediencia real, tiene más peso que una tradición. Por eso Pablo llega al clímax cuando llega al verso 28 y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Este es uno de los textos más importantes que podemos tener nosotros como soporte para todo lo que estudiemos. Pablo lo que está haciendo es redefiniendo para ellos lo que es la pertenencia. No basta con una identidad externa, no basta con el rito, no basta con el apellido religioso, no basta con la tradición, no basta con una marca que esté en el cuerpo, porque lo que Dios mira es el corazón, la circuncisión es la del corazón. Y esta frase, mis hermanos, no se le ocurrió a Pablo. Ah, bueno, se le ocurrió a Pablo y Pablo vino y lo dijo. No, eso viene desde el Antiguo Testamento. No lo inventó Pablo. Moisés ya había hablado de la necesidad de circuncidar el corazón. Los profetas habían anunciado en el Antiguo Testamento la transformación interior, no señales externas. Pablo, como había sido un fariseo y ahora es un fariseo redimido, entiende que la obra de Dios no es en la carne, es es en el interior, es en el corazón. Eso fue lo que le dijo justamente el Señor a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto? Le dice. Y le dice a ese maestro de la ley, erudito de la ley, le dice, ¿cómo que tú siendo maestro de Israel no conoces esto? Y esa es la definición que tenemos que guardarnos. La religión externa solamente marca el cuerpo, marca la conducta, ordena la conducta. Da algo que se ve. Estaba leyendo sobre un hombre ahí, no quiero mencionarlo porque no me interesa mencionarlo, pero sí, era un ministerio muy fuerte hace poco, muy, muy fuerte, el hombre, un teólogo de gran renombre, y resulta que la esposa le pide el divorcio porque ya no quiere estar con él. Entonces termina suicidándose y blasfemando contra Dios, porque su esposa le pidió el divorcio con tantas cartas, con tantos libros, con tantos programas, 30 y resto de años de estar enseñando que Dios es el primer lugar, que Dios está por sobre todo, y terminó desechando a Dios y suicidándose porque resulta que la esposa se divorció de él. No voy a entrar en las razones por las cuales se divorció, si era justo o no era justo, si era correcto o no era correcto. Es que un corazón rendido a Cristo va a poner a Cristo en primer lugar y todo lo demás queda por añadidura.
Así que mis hermanos, cuando Pablo dice que la letra no es la que debemos observar, no significa que no nos esté diciendo o nos esté diciendo que no estudiemos, que la escritura sea mala. Pablo no está despreciando la palabra, está contrastando la ley frente a las obras. O sea, el interior del espíritu frente a lo que se ve. Lo que se vio en este hombre contrasta con lo que él decía, con lo que escribía. Escribía otra cosa, pero terminó haciendo otra. Porque el espíritu, mis hermanos, produce vida, produce obediencia, produce una transformación real sin importar qué hacen los demás. Porque ahí es donde está el sentido del texto. El sentido del texto es que dice, es que el verdadero creyente va a someterse a Dios, no al aplauso de los demás. Así que él no está atacando el judaísmo externo. Está hablando de una o atacando una religión sin transformación. Podemos tener muchas señales nosotros. Podemos asistir a la iglesia, cantar, tener cargos. Pero si el corazón no ha sido tratado por Dios, todo se convierte simplemente en una circuncisión externa. Por eso Pablo dice, tú enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo. Y esta pregunta, mis hermanos, debe caer a todo maestro, a todo predicador, a todo pastor, a todo líder, a todo el que enseñe la palabra, sea un predicador, sea usted o yo. Cuando abrimos la boca, debe caernos como un baldazo de agua fría para que nos calmemos. No te maravilles, le dijo el Señor a Nicodemo, que os haya dicho que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Y cuál fue la respuesta de Nicodemo? O la pregunta de Nicodemo, como les dije, para cerrar? ¿Y cómo se hace esto? Y es impresionante, y con esto cierro la charla de hoy, es impresionante lo que le dice el Señor. Eres tú, maestro de la ley, y no sabes esto. Mis hermanos y mis hermanas, deseo cerrar con esto. Cada vez que nosotros tengamos una respuesta, una acción, un pensamiento, cada vez que busquemos una solución contraria a la Biblia, deberíamos de sentarnos a meditar si realmente nosotros tenemos una transformación interna o solamente somos apariencia. Porque la respuesta, mis hermanos, que debe ser consecuente entre lo que decimos, lo que está en nuestro interior, debe salir de la forma en que nosotros lo estamos predicando. Si sale otra cosa, entonces solamente somos címbalo que retiñe, pura bulla. O como diría un dicho popular en Costa Rica, seríamos un plato de babas nada más, puras babas. Porque a la hora que tenemos que confrontarnos con la realidad, decidimos coger para el lado contrario, coger para Tarsis en lugar de obedecer al Señor. Al único y sabio Dios, al eterno Rey de gloria, al que habita en luz perfecta, al que reina en majestad. Antes del principio eras,
más allá de toda historia. Tuyo es el trono eterno, tuya es la autoridad. Oh, profundidad de tus riquezas, de tu sabiduría y ciencia, oh Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, Señor. ¿Quién entendió tu mente santa? ¿Quién fue tu consejero, Dios? ¿Quién primero te ha dado algo para que tú le recompenses, Señor? Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria por los siglos, a ti sea toda adoración. Y mi alma se rinde, mi voz se levanta, mi corazón declara tu grandeza sin final. Los cielos proclaman, la tierra responde, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Sea la gloria por siempre al eterno y soberano Rey, sea honor eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Suba a ti la adoración, suba a ti nuestra canción, gloria, gloria y exaltación por los siglos. Amén. Inmortal, invisible, eterno, Dios de gracia y santidad, no hay medida para tu grandeza, no hay final en tu bondad. El firmamento anuncia la obra de tus manos, los cielos cuentan tu gloria, proclaman tu majestad. Tú sostienes las estrellas, llamas cada una por nombre, y aún así miras al quebrantado y restauras al humilde. Tu sabiduría es perfecta, tu consejo permanecerá. Lo que haces nadie lo impide, lo que dices se cumplirá. Y los reinos se inclinan, los poderes se callan ante el Cordero Santo que venció con su amor. Los ancianos adoran, los ángeles cantan, digno es el Cordero, digno es el Señor. Sea la gloria por siempre al eterno y soberano Rey, sea honor eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Suba a ti la adoración, suba a ti nuestra canción, gloria, gloria y exaltación por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él sea gloria eterna. El firmamento anuncia la obra de tus manos, los cielos cuentan tu gloria, la creación te adorará.
Los cielos cantan, la tierra clama, la iglesia adora. Santo es el Señor, toda lengua declara, todo reino se postra. Cristo vive y reina, Cristo es el Señor. Sea la gloria por siempre al eterno y soberano Rey. Sea honor eternamente por Jesucristo nuestro Señor.